Muy buenos días, les hablaré de la experiencia en la atención del labio y paladar hendido en la ciudad de Tuluá durante 23 años, en donde he tenido la oportunidad de trabajar haciendo este tipo de paciente. Buenos días, les hablaré de la experiencia en el tratamiento del labio y paladar hendido en la ciudad de Tuluá durante 23 años. Tuluá es un municipio ubicado entre las cordilleras occidental y central de los Andes, en el Valle del Cauca. Tiene 912 kilómetros planos, cerca de 210.000 habitantes y aproximadamente nacen 3.600 niños en el año 2014. De esos 3.600 niños, se espera que unos 6 niños aproximadamente nazcan con labio y paladar hendido en el año. Tuluá todavía conserva esas costumbres pueblerinas, esa arquitectura pueblerina de casas bajas, techos de teja de barro, en el que se puede llevar una vida relativamente tranquila. En cuanto a población, Tuluá es la que tiene el número 29 en cantidad de habitantes en Colombia, siendo las tres primeras Bogotá, Medellín y Cali. Tuluá está por encima de capitales como Florencia y otras. Aproximadamente el 90% de la población de la ciudad de Tuluá corresponde a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 según la encuesta del CISBEN, mientras que los estratos 4, 5 y 6 apenas corresponden al 13% de toda la población. Según el Anuario Estadístico de Tuluá, 600 personas padecen de trastornos de la voz y el habla. En ellos muy posiblemente se incluyan muchos pacientes con labio y paladar hendido. La ciudad de Tuluá cuenta con 114.000 personas, es decir, un poco más del 50% de su población, afiliada al sistema de salud subsidiado, que generalmente se atienden en un hospital público, el Hospital Tomás Uribe Uribe, en el que desde hace 23 años se realizan todo tipo de cirugías de labio y paladar hendido. Y cerca de la mitad también de los pacientes corresponden al régimen contributivo que se atienden en distintas entidades de la ciudad, especialmente en la Clínica San Francisco, en donde también hemos tenido oportunidad de tratar numerosos pacientes con labio y paladar hendido. Los conocimientos del labio y paladar hendido fueron heredados o aprendidos mejor en la Universidad Nacional de mi profesor Orlando Pérez y de mi profesor Cristóbal Sastoque y el doctor Gabriel Osorno, a quienes les debo muchos de los conocimientos. Estos conocimientos se han plasmado en un libro que es el libro para cirujano, el libro de cirugía plástica para no cirujanos plásticos, editado por la Corporación de Investigaciones Biológicas de Medellín. En el capítulo 12 se destacan aspectos para el médico general y para otros especialistas que se ven enfrentados ante casos como estos de niños con labio y paladar hendido, para saber elementos básicos de cómo alimentarlos, cómo cuidarlos y remitirlos, por ejemplo, aplicando estas cintas en las mejillas que nos van a ayudar a corregir esas premaxilas tan prominentes, llevándolas hacia atrás y haciendo un acercamiento de los rebordes alveolares, lo que de alguna manera va a facilitar el tratamiento quirúrgico. Hace énfasis también este libro en el descubrimiento de este paladar hendido oculto o paladar hendido submucoso, que a pesar de que hay continuidad anatómica en esta zona, se descubre porque hay una úvula bífida, hay una zona translúcida y porque los músculos que elevan el velo del paladar están anormalmente insertados. Se hace énfasis en que los médicos detecten esta entidad y no pase inadvertida para evitar la incompetencia velofaringea, que es el escape del chorro de la voz hacia la nariz, lo que da un habla patológica, característica y muy discriminadora. La inserción anormal de los músculos elevadores genera esta estructura elevada que se adhiere firmemente al paladar duro
y se llama torus palatino. La zona de translucidez en la mitad del velo del paladar la denominamos zona pelúcida y la otra característica es la úvula bífida. La detección precoz en el periodo neonatal durante el examen inicial y el tratamiento antes de los 18 meses evita los estigmas típicos de incompetencia velofaringea que puede llegar a tener un paciente de esta edad ya con dentición mixta. La oportunidad de tratamiento la hacemos entonces la queilorrafia hacia los 3 meses, sin olvidar la regla de los 10, la palatorrafia antes de los 18 meses, la faringoplastia cuando la palatorrafia no nos funciona adecuadamente y tenemos incompetencia velofaringea, es el método de corrección y ojalá lo realizáramos antes de los 2 años y medio. Los injertos óseos alveolares nos permiten dar continuidad al alvéolo, a la encía y permitir que los dientes erupcionen adecuadamente entre los 9 a 11 años. La cirugía de corrección de la mordida ortognática la realizamos después de los 16 años. Algún otro tipo de cirugías como cirugías nasales, etcétera, las podemos realizar desde los 4 años, pero generalmente las dejamos para dar el punto final de ajuste del resultado después de los 18. El tratamiento ha de ser integral y complementario, ya que no es solo el cirujano el que puede ofrecer algo a estos pacientes, sino otras especialidades como la otorrinolaringología, la genética, la psicología, odontología, audiología, fonoaudiología. Y observen que el objeto de tratamiento no es solo el individuo con el labio y paladar hendido, es la familia completa que debe participar en todos los procesos de corrección. Desde el punto de vista quirúrgico, debemos contar con los elementos básicos que deben haber en todos los hospitales. Simplemente hemos añadido otros elementos que no están frecuentemente involucrados en los equipos de labio y paladar, como estos ganchos de piel, estos disectores ontológicos que llamamos curetas de Lucas, que nos permiten hacer disecciones mucho más finas de los colgajos y de la misma manera tijeras finas que nos permitan hacer la disección del paladar, etc. Entrando ya entonces a la rinoqueiloplastia, que es la cirugía del labio y la nariz, la realizamos entonces generalmente hacia los 3 meses. Hemos adoptado y perpetuado la técnica de Millar con la hemirrinoplastia de Macomb, a la que le hemos añadido unos detalles de técnica, como son una liberación muy amplia del ala que cubrimos con un colgajo del segmento lateral que hemos denominado colgajo L. En todos los casos nos cuidamos de no dejar fístulas vestíbulo-nasales, reconstruyendo adecuadamente el piso nasal desde el momento inicial y cuando es posible realizando inclusive una gingivo-periosteoplastia primaria si los segmentos se encuentran adecuadamente alineados. En un caso como este tan amplio no podremos realizar gingivo-periosteoplastia, pero podremos realizar entonces una liberación muy amplia del ala y con un colgajo lateral cubrir esa liberación para que no haya luego retracción. Al momento del cierre inicial observamos una sobrecorrección de la nariz que sin embargo luego va a permanecer en el tiempo dando un resultado bastante aceptable. Simplemente para hacer énfasis en la técnica de una liberación alar amplia con un colgajo L que nos va a permitir luego cerrar este piso nasal. Esta liberación con este colgajo la continuamos hacia adentro de la nariz, de tal manera que al hacer la tracción anterior, este colgajo lateral o L, como se muestra acá, podrá entrar al piso nasal, a la pared lateral de la nariz y ayudarnos con la deficiencia de tejidos que hay allí. Colgajo L con pedículo en el ala. Aparentemente es un pedículo muy pobre, pero es suficiente para mantener la vitalidad de este colgajo, que es completamente móvil y se puede rotar en 180 grados hacia arriba. Para que esta punta entre acá, la vamos a fijar con suturas absorbibles aquí en este sitio, de tal manera que vamos a tener tejidos en abundancia para cerrar con otro colgajo
del septum a este lado y hacer la reconstrucción del piso nasal. Vamos a hacerlo más gráfico en este video, en donde ya hemos despegado el ala completamente por dentro y por fuera de la nariz, y observen cómo el colgajo entra allí fácilmente aportando tejidos para mantener la liberación. Este sería el aspecto o la apariencia final al momento del cierre. Hemos cerrado el piso nasal y hemos aportado tejidos a la pared lateral de la nariz para que esta ala se vaya hacia arriba y se nivele de alguna manera con el ala contralateral. El cartílago alar que ha sido liberado de la piel se encuentra anclado al otro cartílago alar y a la propia pirámide nasal, y por eso se ve un poco de redundancia de piel en esta parte que luego se resolverá. Esta liberación alar nos permite una reposición alar integral junto con la suspensión, nos va a dar permanencia del resultado. Es un resultado que permanece con el crecimiento. Observen lo amplio y desplazado de esta ala nasal, es el mismo paciente, y cómo hacia los 6 años el paciente tiene todavía el ala en buena posición, un poco más grande, sigue teniendo el ala en buena posición, y más grande todavía lo sigue teniendo. Creo firmemente que ese colgajo L permite no solo hacer la liberación amplia, sino reposicionar adecuadamente el ala, dando una cobertura interna que aporta tejidos para cerrar la pared lateral y el piso nasal, evitando la recidiva y la retracción exagerada del ala nasal. Les mencionaba previamente que realizamos la suspensión del cartílago alar, que se ha disecado ampliamente por vía lateral y medial, se ha despegado de la piel, de tal manera que entrando esta sutura absorbible por este sitio y devolviéndonos, podemos anclarla con 4 o 5 puntos hacia arriba, de tal manera que el cartílago quede suspendido y los nudos queden olvidados adentro de la nariz para no tenerlos que retirar. Esta es la imagen típica en la que se observa un poco de pinchamiento de la piel en algunas de las suturas, un poco de redundancia y obviamente algo de sobrecorrección de ese cartílago alar. No olvidemos que luego la cicatrización y la tracción de todos estos tejidos hacia abajo nos hará que haya tendencia a la recidiva, y en este caso pues la tendencia es más a la simetrización. Una paciente de nuevo muy amplia la hendidura, la sobrecorrección inicial con la suspensión alar, con los nudos endonasales, y el resultado unos meses después. Miremoslo en video. Estamos haciendo la liberación muy cuidadosa del cartílago alar de la piel por vía medial, ahora por vía lateral. Observen cómo el colgajo L se encuentra allí listo para llenar el defecto. Hemos iniciado el anudado, hemos tomado el cartílago alar y lo llevamos hacia arriba, hacia un sitio alto donde lo podamos anclar. Nos devolvemos por el mismo sitio con una sutura absorbible y vamos a anudar adentro de la nariz, un poquito de corte allí encierra, y vamos a anudar adentro de la nariz para ocultar ese nudo que vamos a olvidar allí. Quedaríamos entonces con este tipo de resultado, como les mencionaba, con un poco de pinchamiento que luego va a desaparecer. En la piel no dejamos suturas externas, dejamos solo cintas para no tener que luego retirarlas y producir más trauma. Este es el tipo de cintas que dejamos para ocultar estos pequeños pinchamientos que luego se solucionarán espontáneamente. Esta sobrecorrección de la posición alar se va a mejorar también sucesivamente. Estas cintas se están intercambiando cada 3 o 5 días para no tener la necesidad de retirar los puntos y no producir trauma innecesario postoperatorio y no dejar marcas definitivas en la piel. La rinoqueiloplastia bilateral la realizo también con técnica de Millar. Básicamente lo que es más llamativo de la técnica es que el arco de Cupido, el rollo blanco del arco de Cupido, lo hemos tomado de los segmentos laterales para recrear un nuevo arco de Cupido con un filtro bastante estrecho. Estos colgajos
no los descartamos, los dejamos allí en el piso nasal y posteriormente podrán ser empleados para algún otro procedimiento de alargamiento, etc. En este caso hemos hecho también algo de suspensión de los cartílagos alares para alargar un poco la columela. Cuando la premaxila es demasiado prominente, realizamos entonces una adhesión labial previa a la reconstrucción definitiva. Cuando definitivamente hay una premaxila muy prominente y difícil de corregir, podemos realizar una retroposición quirúrgica haciendo resección ósea por detrás de la premaxila para poder realizar un cierre adecuado primario. En todos los casos dejamos un vestíbulo labial de adecuada longitud y profundidad para que se pueda hacer el tratamiento ortopédico necesario. Para eso entonces vamos a utilizar esta zona roja del bermellón invertida o volteada hacia adentro, hacia el vestíbulo labial, para recrear junto con el avance de los colgajos mucosos laterales un gran colgajo o un gran surco vestibular posterior al labio que nos permitirá, pues como les decía, el uso de toda esta aparatología. La palatorrafia la realizamos antes de los 18 meses. El paladar duro se cierra en dos planos, plano nasal y plano oral, lo más completo posible, ojalá cerrando también la encía y el piso nasal. Y el velo del paladar lo realizamos reparando en tres planos, por línea directa. Un plano nasal, un plano oral y obviamente la reconstrucción cuidadosa y juiciosa de los músculos elevadores que se disecan ampliamente para poderlos avanzar, inclusive algunas veces entrecruzar en la línea media, de tal manera que se tenga un resultado funcional y adecuado. En algunos casos, al momento de la palatorrafia, podemos realizar también el cierre de la encía o gingivo periosteoplastia. En muchos casos, en casi todos, después de cerrar la úvula, hacemos un cierre de los músculos palatoglosos junto también en tres planos mucosos, dos mucosos y uno muscular, quiero decir. Entonces tendremos un velo del paladar un poco más largo y funcional. Para mencionar de nuevo que realizamos entonces la disección muy cuidadosa y amplia de los músculos elevadores que se pueden avanzar, inclusive sobreponer en la línea media para ser cerrados individualmente, permitiendo que esto se vaya el velo hacia atrás y permita un funcionamiento conjunto con el músculo constrictor superior de la faringe que nos va a permitir el cierre y la competencia velofaringea. Aquí estaría la úvula. Hemos realizado un cierre hacia atrás de los músculos palatoglosos, lo cual nos va a facilitar también que este orificio velofaríngeo sea más pequeño y más funcional y competente. Esta sería la idea del cierre de la palatorrafia. Observen cómo no realizamos en este caso incisiones de relajación. Realizamos entonces el cierre del músculo elevador, el alargamiento del velo del paladar que actúa como una faringoplastia conocida como de San Venero Rosselli. Hemos realizado el cierre del paladar duro en dos planos, la gingivo-periosteoplastia, obviamente sin dejar fístulas vestíbulo-nasales. Este es el resultado en esa misma paciente. Tenemos la úvula y este es el alargamiento. El espacio velofaríngeo corresponde a este. Los músculos elevadores se encuentran acá realizando su función de esfínter dinámico. El paciente. Yo me llamo Alejandro. Yo me llamo Alejandro. Quiero mucho a mi mamá. Quiero mucho a mi mamá. Alejandro tiene una cirugía del velo del paladar con plastia de los músculos elevadores y con alargamiento tipo San Venero Rosselli con un resultado razonable. Cuando no tenemos resultados razonables como en Alejandro, realizamos entonces la faringoplastia del profesor Miguel Orticochea, en la que traemos los pilares palatofaríngeos a la pared posterior de la faringe creando un esfínter pequeño que nos va a permitir el cierre durante las maniobras de fonación. Para diagnosticar la incompetencia velofaríngea hacemos el examen físico
Algunas veces estos niños no nos colaboran en consulta, por lo que entonces los padres traen la grabación en un aparato como estos y actualmente pues en los teléfonos celulares. De todas maneras, la faringoplastia de Orticochea la indicamos liberalmente en muchos pacientes en los que no tenemos competencia, como en este, que a pesar de haberle hecho una reparación de los elevadores, observen cómo los elevadores todavía siguen anormalmente insertados y no son capaces de llevarse hacia atrás ese velo del paladar. Aquí se ven contrayendo más o menos adecuadamente, pero la función principalmente aquí la obtuvimos con la faringoplastia de Orticochea, que en muchos casos nos permite lograr resultados satisfactorios. Hospital Tomás Uribe, Tuluá Valle, faringoplastia Orticochea, cirugía ortognática. En nuestros pacientes a veces es difícil tener una oportunidad de tratamiento adecuada, por lo que a veces realizamos las cirugías agrupadas. Cuando se nos pasan las edades adecuadas para la cirugía y nos llega un paciente con labio y paladar hendido hacia la edad de 1 año, entonces realizamos todas las cirugías de una vez, es decir, un alargamiento velar, una plastia intravelar, una palatorrafia y una rinoqueiloplastia. Esto, a mi manera de ver, tiene varias ventajas y muy pocas desventajas, ya que nivela a los pacientes que se nos han atrasado o que han tenido dificultades en el acceso al servicio, anticipa las demoras que pueda tener el servicio en el futuro, ya que no hay una afluencia continua de estos pacientes, tienen que cumplir numerosos trámites administrativos y se les niegan muchas veces los servicios o no hay acceso a ellos. Y obviamente también sirve como un método de reversar secuelas de pacientes que no han tenido resultados satisfactorios. Un ejemplo, la misma paciente de la imagen anterior, estamos realizando entonces el cierre en 3 planos del velo del paladar con una plastia cuidadosa de los músculos elevadores. En este caso sí hemos realizado incisiones de relajación, en otros no. Realizamos el cierre en 2 planos del paladar duro, incluido aquí casi hasta la encía, realizando a veces, como les decía, la gingivo-periosteoplastia. Observen cómo hemos cerrado el plano oral y el plano nasal completamente hasta la parte más anterior del paladar y procedemos ya entonces junto con este colgajo L y con un colgajo medial de septum a realizar el cierre definitivo del piso nasal con una liberación alar bien amplia, dejando un vestíbulo adecuado, lo que nos permitirá después el manejo ortopédico sucesivo de estos pacientes por odontopediatría. La sobrecorrección típica al momento del cierre, el colgajo L se encuentra ya adentro y nos ha permitido cerrar completamente el piso nasal sin dejar fístulas vestíbulo-nasales. Esta paciente que vamos a oír a continuación, aunque parezca increíble, solo ha recibido una cirugía, ya que su oportunidad de tratamiento fue única. Se presenta varios años después de su única operación a control y observen cómo habla bastante bien, el resultado es razonable. Diga mamá, Mamá, papá, papá, nene, niño, nariz, nariz, mamá, mamá. Hablé capacito, mi prima, así habla mi primo, ¿cómo habla? así habla mi primo. El acceso a los servicios de odontología se ha dificultado bastante en nuestro medio, pero contamos con una excelente colaboradora que nos permite acceder en muchos casos desde los primeros días de vida al moldeado nasoalveolar y a otras intervenciones de tipo odontológico que han facilitado bastante el tratamiento de estos pacientes. También entonces en el libro aparece reportados los distintos tipos de tratamiento que en resumen son desde el moldeamiento nasoalveolar, placas expansoras, ortodoncia interceptiva, aparatos y máscaras de protracción, botones y aparatos de ortodoncia, etcétera, en conjunto con los injertos óseos alveolares que los realizamos cuando el canino todavía tiene el ápice abierto hacia los 9 o 11 años. El acceso al servicio quirúrgico es usualmente, digamos, entre comillas, fácil. El acceso al servicio odontológico es bastante complejo y difícil, ya que hay unos mediadores pagadores allí que en vez de promover los servicios de salud a veces lo que hacen es interferirlos, disminuirlos, retrasarlos, que lleguen
muchas veces en poca cantidad, en cantidad insuficiente a los verdaderos necesitados. Vale el meme de alguna de nuestras empresas promotoras de salud que tienen el ideal de estas IPS bastante hermosas y desocupadas de pacientes, cuando la realidad en la que tenemos que atender a nuestros pacientes de labio y paladar es esta: hospitales de paredes un poco derruidas y en unas circunstancias que muchas veces no son las mejores. Creemos que una de las cosas que hay que tener para que el paciente tenga un buen resultado es la continuidad del tratamiento. Esta continuidad la hemos visto muy afectada en nuestros pacientes por la orientación comercial y no médica que le dan las EPS a los servicios de salud, y también por la falta de conocimiento de los pacientes y de las personas encargadas del tratamiento de ellos, que no les facilitan el acceso adecuado y a tiempo al servicio. En este acceso adecuado y a tiempo al servicio ha sido de mucha utilidad por muchos años la cooperación del Club Rotario Tuluá El Lago, que ha conformado un grupo de pacientes que consideran ellos su programa bandera y que ha permitido que se mejore en muchos aspectos la continuidad, la fidelización y el tratamiento oportuno de muchos pacientes. Un ejemplo de lo que puede pasar en 21 años en la vida de una paciente con premaxila prominente, con paladar hendido muy amplio, a la que se le hacen sus correcciones iniciales a tiempo, su seguimiento, en este caso con un alargamiento de la columela y una revisión del labio. Luego, algunas otras cirugías, posiblemente 5, 6, a veces 9 y 10 cirugías, en las que se puede incluir inclusive la cirugía ortognática, que es bastante difícil que la aprueben nuestras EPS, pero que si se emplean los mecanismos adecuados administrativos y a veces judiciales, se pueden realizar, como por ejemplo un avance del maxilar superior anclado aquí con placas y tornillos, y un avance del mentón que nos permite corregir de manera integral, funcional y estética la apariencia de esta paciente antes y después de un labio y paladar hendido bilateral, que es la que les venía mostrando en la secuencia anterior. Ella ha accedido a que estas imágenes sean mostradas hoy acá. Ya tiene 21 años. Tengo 21 años, soy estudiante de psicología de séptimo semestre. Nací con labio fisurado, paladar hendido bilateral. Bueno, durante todo el proceso me han hecho bastantes cirugías. Quería contarles que esto no es un problema, esto es más bien algo muy positivo, que pues ahorita lo veo muy positivo. Me ha ayudado a formar mi personalidad, mi carácter, y gracias a esto soy lo que soy ahorita. He hecho rinoqueloplastias, rinoplastias, me han hecho, bueno, la cirugía maxilofacial, la ringoplastia, 9 en Tuluá Valle. Me cuadran como la mordida. Sí. ¿Ya te cambió el perfil? Sí, completamente. Hoy. ¿La sonrisa? También. ¿Te sientes una mujer bonita? Sí, total. ¿Sí? ¿Conquistadora? Sí, definitivamente. Si mejoramos el acceso, así sea exigiendo la salud como un derecho, a veces teniendo que escoger las vías legales o utilizando adecuadamente las vías administrativas, gestionando sin reemplazar, sin regalar nada, sin hacer campañas de operar niños gratis, sino hacerlos como debe ser, colaborando y no suplantando los deberes de nuestras EPS y de nuestro sistema de salud, podríamos mejorar el acceso a estos pacientes y darles oportunidad de tratamiento, como hemos hecho por 23 años en la ciudad de Tuluá. Si estos niños no se reparan a tiempo, van a tener unas secuelas catastróficas. Sin embargo, recordar que siempre ya son susceptibles de corrección si se tratan con oportunidad y mejoramos la accesibilidad. Digamos este último testimonio. A los 3 meses rinoqueroplastia, antes de los 15 meses parodontografía con alargamiento del velo, a los 3 años faringoplastia de orticochea, a los 10 años injertos óseos alveolares,
A los 16 años de FON 1, que fue donde me trasladaron en la mandíbula superior hacia afuera. A los 20 años, corrección de labio, me sacaron del labio de abajo, me hicieron colgado de oruga hacia arriba y después me lo corrigieron porque me quedó muy grueso. Tengo un niño de 1 año, ya tiene 1 año, estoy trabajando y ya. Si mejoramos la accesibilidad, damos oportunidad de continuidad, hacemos que nuestros pacientes tengan adherencia y sean fieles a nuestro esquema de tratamiento, vamos a poder tener resultados muy satisfactorios como los que les he podido mostrar en algunos casos acá en la ciudad de Tuluá. Muchísimas gracias.